Bienvenidos a la Universidad La Salle de Chihuahua. Es un placer que estén con nosotros en este recinto, Sala de Juicios Orales. El evento que vamos a tener a continuación es precisamente el que preparan los alumnos de quinto semestre en la materia de la formativa, que es Jesús Modelo de Persona, a cargo del titular, el hermano Carlos Vázquez Rocha, quien ha preparado un juicio denominado y llamado el Juicio de Jesús. Este evento para nosotros es muy significativo y por lo tanto pues le cedo la palabra a quien preparó este evento con tanto cariño para todos ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos al juicio sobre la vida de Jesús, quinto semestre de Dan, cuyo objetivo es explorar varias acusaciones presentadas contra él, así también como su defensa. Vamos a comenzar con las declaraciones iniciales. Soy Carlos José Vázquez Rocha, maestro de la materia. Fungiré como moderador del juicio debate. A continuación presento a mis alumnos. Del lado de los acusadores, David, Ernesto, Javier, Rodrigo, Leonardo y Yaúl. Del lado de la defensa, Diego, Majo, Marinés, Paulina, Carla, Antonio, Jorge, Alex y Santiago. De parte del equipo de los acusadores, estamos aquí para demostrar que Jesús cometió blasfemia al proclamarse Hijo de Dios e incitó la sedición contra el Estado romano y violó las leyes judías, entre otros cargos. Jesús ha sido una figura importante, pero qué tan pomposo y enrevesado. El Hijo de Dios no fue más que un filósofo con delirios de grandeza, y en la explicación de su discurso no nos dejó más que muerte y horrores. No lo fue la conquista y el tribunal de la Santa Inquisición. Una figura represiva, llena de recatos y pudor, derrumbó la liberalidad de una conducta humana, de la única decisión que poseemos. En este sentido, entendemos que la única promotora de una voluntad muerta está plagada de secretismo e institucionalidad, y como ya lo ha dicho Vallejo, hoy me las vas a pagar todas. Jesús no cometió ningún crimen, sus enseñanzas y acciones fueron siempre malinterpretadas y nosotros defendemos con integridad y justicia que él siempre actuó buscando el bienestar de las personas. Las acusaciones son: blasfemia. Jesús se declara Hijo de Dios. Subversión al Estado romano. Prácticas y enseñanzas contrarias a las leyes judías. Manipulación y control de masas. Adoctrinamiento de sus seguidores. Comenzamos con la primera parte. Cada una tendrá un minuto para poder defender y argumentar criterios para decir por qué Jesús debe ser enjuiciado y llevado a cumplir condena hoy y ayer. Puede haber varias intervenciones dentro del tiempo definido. Acusación 1. Blasfemia. Jesús se proclamó Mesías, algo inesperado para los tiempos y los grupos tanto políticos, sociales y religiosos de su época. Es normal y sano que un joven de entre 27 a 30 años se crea libertador de una nación. ¿Qué autoridad tiene para correr a las personas como las que venden cosas fuera del templo de Jerusalén? A favor. Bueno, buenas noches. Jesús no se veía como un libertador, como dice la argumentación, sino que se veía como el guía de un pueblo que había sido reprimido ya por mucho tiempo en el pasado. Él no intentaba ser o presentarse como un líder de facto para ellos. Él solo les proveyó con la voz que se les había sido arrebatada para hacerse escuchar. En cuanto a la acción de correr a las personas que vendían afuera del templo de Jerusalén, él solo estaba haciendo el acto de devolverle esa dignidad que le había sido arrebatada al templo por los vendedores. No lo hizo como una autoridad o creyéndose líder de nadie, sino como un creyente que estaba defendiendo los lugares sagrados y pues lo que para él sentía como algo importante para su persona. Como dice mi compañero, en el contexto judío los profetas hablan y actúan con una autoridad que les brinda el Señor. Nada más buscan compartir esta palabra del Señor y defender el pecado y la injusticia. ¿Contra? Para centrarnos específicamente
en el punto principal de esta pregunta. Es imperativo reconocer la definición principal de blasfemia, adecuada al contexto histórico de la época, la cual se refiere a cualquier acto, declaración o comportamiento que insulte, falta de reverencia por Dios, ya que, desde nuestro punto de vista, afirmar ser el Mesías o el Hijo de Dios es visto como una grave falta de respeto hacia la santidad de Dios, ya que esto implica una circunstancia de igualdad y una atribución que no tenemos la certeza de que le corresponda atribuirse. No es normal que una persona se considere libertadora de una nación, ya que carece de los conocimientos y de la experiencia necesaria para hacer lo cual. Y es un insulto a los verdaderos libertadores y próceres que han dado oportunidad. Tiempo. Gracias. Pasamos a la segunda acusación. ¿Es cierto que Jesús se negaba a pagar impuestos? ¿Que hacía que las autoridades fijaran su mirada en las acciones o palabras que él proclamaba y hacía sentir como la verdad? ¿Hoy en día se puede ir en contra del fisco solo por ser seguidores de Jesús o es solo una idea de los cristianos? ¿A favor? Sí, bueno, igual remontándonos a la época, y hay que recordar que a Jesús se le intentó atrapar y se le intentó de cierta manera recriminar sobre el pago de los impuestos, y en algún punto se le preguntó a él si era lícito pagar los impuestos al César, por lo cual Jesús contestó que al César se le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por lo cual en esta frase vemos cómo Jesús trataba de respetar las reglas que se encontraban en aquella época, mas sin embargo igual seguía teniendo esta concordancia y esta razón de seguir pues lo que Dios acata y hacerle caso a simplemente lo que eran buenas enseñanzas. En ningún momento se tuvo una enseñanza que fuera en contra de la humanidad o que denigrara alguna raza en ese momento. Incluso Jesús no cometió ningún pecado, sin embargo colgó en una cruz o árbol para llevar la maldición del pecado por nosotros. Jesús pagó el impuesto para que incluso los detestables recaudadores de impuestos tuvieran la oportunidad de aceptarlo como su orden. Gracias. ¿En contra? Es de importancia entender sobre que Jesús jamás pagó ningún impuesto. Jesús era un hombre el cual durante todo el tiempo fue nómada, fue un mendigo. Él vivió acerca de los limosnas de demás personas y nunca hizo nada por un trabajo acerca de los demás. En este caso en específico, solo por el hecho de ser cristiano no puedes ir en contra de los valores, no puedes ir en contra de las normas y costumbres que tiene una sociedad como los pagar un impuesto. Jesús no solo no los pagaba, hace que sus seguidores de alguna manera vivan de mendigar y de limosnas, lo cual no es correcto ni para la sociedad ni para nuestra cultura y gobierno. Jesús no respaldaba el sistema tributario vigente para la época. Qué bueno que mencionan eso que dice que da al César lo que es del César, porque esta respuesta de cierta manera se interpreta como una manera de evitar el conflicto vigente con las autoridades sin implicar un respaldo explícito al sistema tributario. Algunas interpretaciones sugieren que Jesús tenía una actitud crítica hacia el pago de los impuestos, una actitud subversiva. Jesús fue percibido como una amenaza al orden establecido por los romanos y los líderes judíos, especialmente al ser proclamado rey de los judíos. Acusación 3. Enseñanzas contra la ley judía. ¿Es correcto que un hombre como Jesús desafía el cumplimiento de las leyes sociales y cívicas después que la religión pida desobedecer eso que la sociedad no hace de manera correcta? En otras palabras, ¿hasta qué punto deben las prácticas religiosas ajustarse a las leyes vigentes? ¿Cómo se relacionan las bienaventuranzas con los mandamientos judíos? Jesús fue acusado de violar las leyes judías, como trabajar en el sabbat o sábado, y cuestionar las tradiciones farisaicas. A favor. Bueno, Jesús es acusado de violar las leyes judías, como lo es el trabajar el día de descanso. La ley, según Dios, se da para el bienestar humano,
Y cito Deuteronomio 6:24. La ley de Dios es santa, justa y buena. Cito Romanos 7, versículo 12. Jesús sanaba a los enfermos. Los sanó, aunque fuera día de descanso. E incluso esta ley otorgó el derecho e incluso la obligación de participar en varias actividades que se denominasen como trabajo. Y Jesús señaló en uno de estos casos: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? Bueno, si bien algunas enseñanzas de Jesús desafiaban las interpretaciones rígidas de la ley judía, pero esto no debe verse como un crimen. Más bien Jesús abogaba por una interpretación más humana y espiritual con la ley, encontrándose con el espíritu. Tiempo. En contra. Las leyes sociales y cívicas están diseñadas para mantener el orden y el bienestar de la comunidad. Desafiar estas leyes puede provocar el caos y la desestabilización social. Además, una religión que promueva la desobediencia civil sistemática socava la estructura legal y social, lo que puede resultar en anarquía. Las normas sociales y cívicas deben ser respetadas, y en lugar de promover la desobediencia, las religiones deberían buscar las formas a trabajar dentro del sistema para promover el cambio y la justicia. Jesús asimismo fue acusado de violar las leyes judías al realizar las curaciones en el sábado, lo cual era considerado trabajo y por lo tanto prohibido. Desde esta perspectiva de los líderes religiosos, esta acción no era solo una violación de la ley mosaica, sino que también socavaba la autoridad y las tradiciones que habían sido fundamentales para la identidad y cohesión del pueblo judío en aquellos tiempos. Gracias. Acusación número 4. Manipulador y controlador. ¿Es ético o peligroso que un líder carismático influya fuertemente en las masas? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Cuál es el papel de los medios y la propaganda religiosa en la opinión pública con cuestiones sociales? Jesús atrajo a grandes multitudes y promovió ideas que podían considerarse peligrosas para el orden social. A favor. Sí, es ético porque el líder es capaz de motivar e inspirar a sus seguidores para que estos den lo mejor de sí mismos y así aumente su compromiso y lealtad, pero a la vez no significa que mueva, no significa que el mover fuertemente a las masas tengan que seguirlo a él, sino más bien a las enseñanzas y lo que sus acciones dan a entender, lo que lo motiva, pues. Mateo escribe sobre el cuidado compasivo que tuvo Jesús con la gente. ¿Peligro para el orden social? Cito a Mateo 14. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Los enfermos, al ver que Jesús desembarcaba, fueron quienes lo siguieron. Jesús nunca manipuló masas, simplemente ellos seguían la necesidad de tener un buen líder. Gracias. ¿En contra? Atendiendo a la pregunta, no es ético en lo absoluto, de ninguna manera posible que un líder carismático influya fuertemente en las masas de la manera en la que Jesús lo hacía. Tenemos ejemplos como Hitler, tenemos ejemplos como Mussolini, como Pinochet, como personas que han concentrado el poder de cierta manera, y pues esto no necesariamente beneficia al bien común. Claro, entendemos que hay una diferencia entre ciertos discursos de odio y ciertos discursos de amor, pero los discursos de Jesús con una cara de amor, con una cara buena, han representado horrores en la historia de la humanidad, en los antecedentes históricos, y no beneficia. Para eso existen las instituciones y los organismos correspondientes, para encargarse de estas regulaciones, para encargarse de la ley, para encargarse precisamente de regular esa conducta. No un líder moral, no un líder que concentre el poder, no un líder que manipule, que controle a las masas con su discurso. Eso para mí ni para nadie debería ser ético y es a la vez muy peligroso. Muchas gracias. Acusación final. Adoctrinamiento. Jesús tenía un grupo de seguidores cercanos, sus apóstoles, a quienes enseñaba doctrinas que contradecían las enseñanzas religiosas y sociales establecidas. ¿Cómo definir el punto diferencial
o la línea delgada entre educación religiosa y manipulación? ¿Y si a los niños se les adoctrina desde tierna edad? A favor. En la mayoría de los casos, la influencia ejercida por los principales conglomerados religiosos ha contribuido a incrementar la oferta educativa, potenciando los esfuerzos públicos por entregar una educación de calidad y que transmita valores y principios universalmente aceptados como son los de Jesús. Respondiendo a la segunda pregunta, creo que sí se les debe adoctrinar a los niños desde la tierna edad, porque para que ya vayan marcando un camino hacia donde llegan sus pensamientos. Bueno, creo que mi compañero quiso decir la palabra educar, porque adoctrinar pues no está bien, pero también a decir que nosotros como cristianos tenemos que ayudarnos entre nosotros para quienes encontremos usando la religión como manipulación. Tenemos que guiarlos por el buen camino y evitar que se utilice nuestra religión como una herramienta de daño y para pues, controlar masas. Es algo para enseñar valores y moral. Gracias. ¿En contra? Si a los niños se les adoctrina desde tierna edad, se corre el riesgo de que crezcan sin la habilidad de pensar críticamente y de cuestionar la información que reciben. Este enfoque puede producir individuos que acepten ciegamente las creencias y valores que se les han impuesto, sin la oportunidad de desarrollar sus propias opiniones y de comprender otras perspectivas. Además, el adoctrinamiento puede crear divisiones y conflictos, ya que los niños pueden crecer con intolerancia hacia ideas y creencias diferentes de las suyas. En ciertas ocasiones es importante considerar el escepticismo como un punto bueno, toda vez que hay que saber cuestionar algunas cosas sin que simplemente se nos adoctrine de esta manera, como una forma de ortodoxia. No por ser niños tienen que tener dirigido ya lo que van a creer de grandes o aquello que no pueden cuestionar, porque así se los imponen desde que van creciendo y se quedan con esa idea para el resto de su vida. Muy bien, muchas gracias. Para ir cerrando, vamos a hacer una conclusión. De igual manera, ambas partes pueden dar sus argumentos. ¿Qué argumentos existen para que se cumpla el que se pueda ver en Jesús el modelo de persona con los comportamientos revolucionarios en su época y cuál es su impacto actual? A favor. Bueno, yo considero que la educación religiosa, principalmente en el último punto mencionaron la manipulación y el endoctrinamiento, y yo considero que más que nada tiene como objetivo informar y enseñar sobre los principios, prácticas, valores de una fe religiosa, proporcionando conocimientos y una comprensión profunda, permitiendo a los individuos tomar decisiones informadas. Sí, hay un razonamiento dentro de cada actitud que tú tomas y puedes tomar una decisión informada sobre en base a tu creencia, formando integralmente a las personas, promoviendo ese desarrollo espiritual, moral y ético sin imponer así una creencia específica. Sí, sin duda alguna me parece algo completamente fuera de sentido, ¿no? El comparar Jesús con un Hitler, ¿no? Las doctrinas son completamente distintas. Jesús siempre se movió con el amor. Jesús siempre buscó el bien de las demás personas. Si se busca un pecado realizado, trabajar para ayudar a las demás personas y tú consideras eso mal, creo que tus derechos humanos están un poco afectados. Bueno, en cuanto a como educación religiosa, creo que muchos de aquí podemos decir que hemos recibido una educación religiosa que es una buena herramienta, no necesariamente algo que vas a aplicar en el ámbito profesional o etcétera, sino como algo que vas a aplicar en tu vida diaria, en tu vida en convivencia, en tu vida en hermandad con la demás gente. Es una guía moral que nos sirve para medirnos con la figura que fue Jesús. Jesús fue una gran persona y nosotros podemos aspirar a ser como Él fue en sus tiempos, pero podemos usar sus enseñanzas, como dije, como guía moral
para pues ponerlo como una meta a alcanzar en nuestra propia actitud. Gracias. ¿En contra? Principalmente considero importante enfatizar ciertos puntos como la falta de efectividad de política. Aunque Jesús predicó sobre el amor y la justicia, no estableció un movimiento político organizado ni dejó instrucciones claras sobre cómo transformar las estructuras políticas y sociales en su tiempo ni en futuros tiempos. Su enfoque fue más espiritual que político, lo cual limita su impacto revolucionario en términos de cambio estructural. También, la falta de acciones concretas para cambiar el sistema político puede ser vista como una debilidad en su capacidad para ser un verdadero líder revolucionario. Cualquier intento de pintar a Jesús como un líder revolucionario es simplemente absurdo y ridículo. No tiene sentido buscar inspiración en una figura que vivió hace tantos años y fue el rostro de tantos horrores, como ya lo he mencionado en la introducción de este debate. Asimismo, dejen de idealizar a Jesús y miren hacia el futuro, ya que a través de una visión progresista lograremos derrotar a tantas vejaciones que nos ha dejado la religión católica. Los valores que representa Jesucristo en esta sociedad representan un ultraje a nuestras costumbres, cultura y modo de vida. Sus mensajes son muestras de anarquía y desdicha alrededor de todos los presentes. Aunando el comentario anterior, es una blasfemia el pensar y mencionar que un mendigo, un nómada, como lo fue Jesús en su tiempo, pudiera compararse a la dimensión que se nos conceptúa lo que es Dios. Dios es un ser omnipotente, el cual no se puede comparar a nivel terrenal como Jesús se proclamaba. Es ilógico en todo sentido de la palabra de poder presuponer este sentido a nuestra lógica, en nuestra psique. Asimismo, es importante velar por una sociedad que confíe en el gobierno y no en la religión católica en específico. Asimismo, es no dar más importancia a un calumnioso, un empecedor y un mitómano, lo cual fue Jesucristo en su tiempo y hasta la fecha. Si bien se ha venido mencionando que Jesús en su tiempo no estableció como tal sistemas políticos, pues bien, yo creo que para los grupos políticos, sociales y económicos de la era moderna, Jesús al proclamarse como Mesías, un joven entre 27 y 30 años, desde el punto de vista escéptico se hubiera visto a él mismo como un libertador. Esta idea de una nación radical probablemente se interpreta como un signo de megalomanía o desequilibrio mental, y pues puede parecer anormal o cuestionable para las mentes brillantes de nuestros tiempos. En mi opinión, representa verdaderamente un insulto para el nombre de aquellas personas que han sido revolucionarias, que han causado un impacto. El hecho de que las personas sigan a Martin Luther King o sigan a Dalai Lama no los convierte en Dios. Y pues esta no es la excepción, no es realmente un Dios. Pues su discurso está plagado y siempre ha sido plagado de inconsistencias, de falsedades. Eso es todo lo que puedo decir. Creo que en tus palabras te confundes porque en la Biblia jamás se menciona que Jesús es un Dios, sino que este es el Hijo de Dios, o sea, es un enviado de Él para hacer una figura representativa de lo que quiere enseñar a la gente, porque al ser como un humano puede comunicarse y entenderlo mejor con la gente que se encontraba alrededor de Él. Los horrores que dicen que vivieron en esas épocas fueron los horrores que hicieron subir a Jesús, no más por querer hacer el bien. ¿No es acaso Dios la figura y el rostro de la Santa Inquisición? Dios, no Jesús. ¿No existe una Trinidad? No existe un solo Dios. El Dios que tanto defiende, el que destruyó a Sodoma y a Gomorra, el que así nos hace dudar de nuestra propia libertad. Gracias. Última, a favor. Por último, creo que todos los presentes podemos decir que algunos personalmente han tenido experiencias que lo acercaron a Jesús
y pues todos sabemos cómo es, y todo lo que están diciendo del otro lado son pues exageraciones para causar emociones en la audiencia. Entonces todos conocemos a Jesús y sabemos cómo es Él. Entonces, gracias. El veredicto final de cómo se juzga al acusado queda en cada uno de nosotros. Gracias por su presencia. Esperamos que este juicio de debate haya dejado un buen sabor de boca y la intención de buscar más argumentos que nos acerquen a conocer a Jesús, modelo de persona, y llevarlo a cabo. Por su atención, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana.